Bienvenidos a este tiempo de encuentro con la verdad. Como siempre tenemos invitados y en este caso en la coyuntura que nos mueve económicamente al país está la persona que tiene que ver con esto. Vamos a conocer un poco de nuestro invitado. Ahí va. Mario Alberto Guillén Suárez nació en Tarija. Es licenciado de Ingeniería Industrial de la Escuela Militar de Ingeniería. Licenciado en Derecho en la Universidad Mayor de San Andrés. Y cuenta con una maestría en Administración de Empresas de la Universidad Católica Boliviana. Ha ocupado varios cargos de importancia en el interior del gobierno y las actividades en la economía nacional como viceministro de Pensiones y Servicios Financieros desde febrero de 2009. El 26 de junio fue posesionado como ministro de Economía y Finanzas ante la salida del ministro Arce por razones de salud. Ya lo conocen, ya lo han conocido, ha sido una noticia muy especial con varios ribetes que han sido distintos a lo tradicional toma de posesión de un cargo tan alto, en este caso, Ministerio de Economía. Nuestro ministro Mario Alberto Guillén, bienvenido, gracias por estar acá. No, gracias a ti por la oportunidad que me das, realmente es un gusto siempre estar en tu programa. Te agradezco muchísimo. Bueno, lo primero, conocer al hombre, porque ya sabes, nos pasa a todos, lo miran, este es así, no debe ser así. Cuéntanos un poco tu arranque en Tarija. ¿Cuánto tiempo estuviste en Tarija o naciste así? Cuéntanos un poco tu entorno familiar al inicio. Bueno, en realidad yo soy hijo de militar. Ajá. Y bueno, mi padre fue destinado a Tarija como 5 años en realidad, y ahí nacimos los 3 hermanos, porque somos 3 hijos y los 3 hemos nacido en Tarija. Ajá. Claro, y de ahí ya el fruto de esta vida que tienen los militares que van de lugar en lugar, ya cuando tenía 2 años aproximadamente, nos fuimos de Tarija y bueno, prácticamente toda mi vida yo ya nos vinimos a vivir aquí a La Paz, ¿no? O sea, de Tarija se traspasaron, el traslado fue a La Paz. Sí, algunos otros destinos, pero la gran parte de la vida estaba aquí en La Paz, ¿no? 2 años, no sé si tienes alguna memoria de Tarija, ¿te recuerdas de la niñez de algo o no? No, porque no, 2 años no, es no. mucho pedir. No, pero claro, lo que pasa es que mi papá, en realidad mi abuela era tarijeña, Ya. entonces mi papá es de familia tarijeña, ya teníamos mucha familia en Tarija, he ido varias veces, pero yo siempre me he considerado que soy un paseño de corazón, ¿no? Por más que haya nacido en otro departamento, ¿no? Bueno, y luego, ¿qué recuerdas del colegio? ¿Dónde en La Paz? ¿Estuviste en colegio después? ¿Cómo fue eso? Claro, yo estaba en el colegio La Salle. Ajá. De ahí he estado 1 año en la Argentina, lo destinado a mi papá. Volví y claro, volvimos un poco tarde cuando ya habían empezado las clases y ya los lasallistas no me han querido recibir, entonces me fui a otro colegio y egresé del Domingo Sabio, ¿no? Te cuento que yo también soy exalumno de La Salle y ver, este año he cumplido 50 años de salir bachiller. ¿Sabes lo joven que soy? Pues este año los han Es que entró a los 12 años, creo. Nos han agasajado este año en el colegio, en el almuerzo. ¿Estuviste tú? Claro, ¿Ah, sí? sí. Ah, qué no, bueno, porque festejaron los de 25 años y a los de 50, claro. ¿Estuviste a los de 25 no? Sí, ¿Saliste hace 25 años no? No, Ya. yo ¿Poco más? yo he salido el 85. Ya. Ok. Nosotros hemos hecho el almuerzo hace 5 años A 5 años aproximadamente. atrás. Sí. Bueno, hablando de algo, de La Sallista, me queda la gratitud por mis amigos, por lo que he pasado. Es un tiempo muy franquista, ese tiempo que vivía yo, así que... Pero bueno, siempre el colegio es lindo. Luego de eso, ¿qué fue tu paso para estudiar? Entiendo que primero te fuiste al EMI. Sí, saliendo del colegio he entrado a la Escuela Militar de Ingeniería. Ahí estudié Ingeniería Industrial, he estado 5 años yo creo que una de las grandes virtudes de esa universidad es La disciplina. La disciplina, claro. Uno ya se acostumbra, digamos, a llegar temprano a todas partes, a hacer las cosas un poco metódica. Y bueno, ahí hemos estudiado ingeniería. De ahí saliendo hemos entrado a una maestría que ofrecía la Universidad Católica en esos tiempos. Ajá. Y he hecho la maestría en Administración de Empresas. Claro, después entré a trabajar a la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros de analista. Y claro, es un trabajo donde tienes mucho de la parte técnica, digamos, desde el punto de vista de fiscalización, pero tienes mucho también de la parte de derecho, o sea, mucho de derecho administrativo y más.
Y ahí es donde empecé digamos, a que me guste un poco el derecho. Y ya casado, con hijos y demás, decidí entrar a la universidad, a la UMSA, pues porque digamos, creo que es la única universidad donde uno puede trabajar y estudiar al mismo tiempo. Ya. Y bueno, empecé a estudiar, el 2003 entré a la UMSA y ahí estudié Derecho. Bueno, al comienzo decía, no necesito otra carrera, tengo mi carrera principal que era la ingeniería. Y dije, bueno, entraré, estudiaré y puedo aprobar 3, 4 materias por año y salgo en 10 años, pero pues salgo, digamos, ¿no? Pero claro, me he emocionado y en 4 años he terminado ¿Y te gustó? la carrera. Sí. Que se nota, claro. para echarle 4 años con Claro, 4 familia, años. trabajo y todo. Qué bien. Claro, así un poco sacrificado más que todo para mi familia, ¿no? Porque cuando uno está en la universidad, porque estudias en la noche, y llegas a tu casa muy tarde, sales muy temprano y bueno, ahí a veces... Lo bueno es que a veces la familia entiende y te tolera, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de tu familia a propósito? ¿Cómo la Bueno. vives? ¿Cómo viviste con tus hermanos? ¿Hasta qué tiempo? Y ahora con tu propia familia. Claro, yo soy una persona que muy familiar, o si vale el término. Cuando, o sea, mis papás todavía viven, gracias a Dios. Mi papá es orureño, mi madre es de Riberalta. O sea, tengo un mix de Camba y Colla. Bueno. Y bueno, y Chapaco. y Chapaco por ahí, o sea que, digamos... Es plurinacional. Es plurinacional, realmente. Y bueno, hemos vivido con mis hermanos hasta que nos hemos casado, todo. Y bueno, yo tuve la desdicha, digamos, de divorciarme. Pero claro, cuando uno se divorcia, generalmente ya empieza a vivir solo. Yo viví con mis papás hasta que volví a salir de la casa, pero claro, siempre me dicen, puedes ser el hijito de mamá, porque siempre paro en mi casa, yo todos los días voy a almorzar con ellos, todo, entonces soy muy querendón de ellos. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ahora cuéntame, ¿cómo entraste al Ministerio de Economía? ¿Qué fue tu experiencia de estos años? ¿Qué aprendiste? Es un equipo que está permanentemente, no es que entran y salen, y eso es muy, muy positivo. Cuéntanos un poco tu experiencia, ¿cómo entraste y qué fue tu primera función? ¿Cuál fue? Bueno, en realidad yo trabajé en la superintendencia. Cuando el presidente Evo llega a la presidencia, como que teníamos ciertas afinidades políticas con el ministro Arce. Y como yo trabajaba en la superintendencia ya como 10 años, el ministro Arce me invita a que sea... ¿Ya lo conocías entonces? Claro, que ya teníamos, o sea, no éramos amigos, pero nos conocíamos y como yo tenía mucha experiencia ya en la superintendencia, teníamos digamos una línea política afín, él me invita a ser superintendente de pensiones y seguros. Él ya tenía su viceministro de pensiones, pero necesitaba ahí una persona que coadyuve, digamos, a esta negociación que hemos tenido para el tema de la ley de pensiones a través del órgano regulador de pensiones. Y el presidente Evo me nombra superintendente justo cuando estaba terminando la carrera de Derecho. Nunca me olvido porque el día que di mi tesis, también estaba firmando el presidente Qué bueno, mira el regalo, porque es impresionante la eso, ¿verdad? resolución de superintendente. Y bueno, más o menos un año trabajo en la parte de la superintendencia de superintendente. Y de ahí el ministro me invita a ser viceministro de pensiones, ¿no? Y desde el 2009, desde enero de 2009, que me he mantenido en el cargo. Realmente, claro, él es un decano como ministro, pero yo lo he acompañado gran parte de su estadía, digamos, en el ministerio, ¿no? Ahora, coméntanos, siempre que me ha tocado entrevistarlo y compartir con él alguna vez en aeropuertos, donde más no se puede encontrar y donde más tranquilo está para hablar, me ha contado muchas cosas lindas de lo que pasaba. ¿Cómo se organizó el equipo que tienen? Porque generalmente la idea de la opinión pública en general es que entra alguien y entra con su entorno, sale otro, va, y cada vez se va cambiando de equipo y se va formando según al gusto de cada uno. Pero en este caso hay un equipo que ha permanecido, creo, por años, no sé si ha habido mucho cambio. Cuéntanos un poco, porque esto transmite a la población y a la audiencia la solidez de un equipo, ¿de verdad? Y coméntanos un poco, que generalmente nadie pregunta y nadie sabe. Claro, la gran virtud del ministro Arce era que
él siempre apostó por la gente joven. O sea, cuando él asume de ministro, sus primeros viceministros son pues de la época neoliberal, digamos, del anterior gobierno, pero claro, él estaba nuevo y demás, no podía agarrar, porque eso es bien importante también que la gente sepa, es la prudencia con la que se ha ido manejando las cosas, porque como tú dices, vos podías entrar de ministro y afuera los viceministros, fuera patear todos, el tablero y dice, no de sirve, pronto, no ¿ahora sirve. qué hago, digamos? Claro. ¿No? Entonces, él ha tenido la virtud, digamos, de que tenía las cosas claras, el norte muy claro, y mantuvo unos meses a sus viceministros hasta que él ya se acomodó, digamos, en el cargo, y ahí es donde empezó a traer gente que era parte digamos, de la línea política, pero que había trabajado en el tema económico, ¿no? No trajo, digamos, gente que nunca había trabajado en el sector público, que no conocía el sector económico, ¿no? Y a partir de estos nuevos viceministros que él tuvo, empezó a generar una suerte de traer gente joven para que vaya aprendiendo de la gente que ya trabajaba en el ministerio, ¿no? O sea, hoy por hoy la cantidad de personas que trabajan jóvenes en el ministerio es impresionante, digamos. Yo hoy día tengo 49 años y debo ser el abuelo de gente. Joven, tan joven. Sí. Ya. Entonces, pero él hizo eso, ¿no? Entonces, como que se ha ido generando una suerte de generación que ha vivido y que ha crecido con el proceso y que ha mantenido, digamos, esta línea, que ha ido implementando este modelo. De los 4 viceministros que éramos hasta la anterior semana, 3 de ellos han sido sus alumnos. Y eso era... ¿Se los conocía? Claro, bien importante que él haya traído incluso gente que él conocía, que se habían destacado cuando él daba clases en la UNSA, y tenemos gente muy joven de los viceministros, ¿no? Con los viceministros que yo empecé, ellos ya, creo que soy el más antiguo de todos, ellos ya se fueron obviamente a otro lado, pero toda la gente que han ido formando estos viceministros hoy día están en lugares de decisión y se ha conformado realmente un equipo técnicamente muy solvente. El tema, digamos, de técnico, el respaldo técnico que uno puede tener para toma de decisiones es impresionante. Uno incluso cuando los viceministros están fuera de la oficina o están de viaje, uno tranquilamente llama al equipo y es un equipo muy solvente que te da las armas suficientes para que uno pueda tomar buenas decisiones, ¿no? Qué importante lo que estás compartiendo, porque eso transmite a la gente que no es improvisación, que no son coyunturas, que no que el precio del petróleo subió, entonces el equipo funciona bien, sino que hay una coherencia desde el principio hasta ahora que provoca estabilidad, que provoca confianza, que provoca que la gente esté segura de lo que va a venir, ¿verdad? No es que de pronto a ti te va a ocurrir hacer otra cosa rara. Y dime, este mentoreo que has hecho, es como un mentor, el ministro Arce, con todos ellos, ¿cómo se desarrollaba? Primero han estado en las aulas, 3, tú estuviste en otros rumos pero parecidos. ¿Cómo se ha desarrollado en el tema de manejar eventos, problemas, soluciones? Se convoca y ahí es donde aprendían. ¿Cómo ha funcionado? Lo que pasa es que el ministro era una persona que te hacía participar de todas las tomas de decisiones, de todas las reuniones. Por darte un ejemplo, digamos, teníamos una reunión con la Central Obrera Boliviana para, digamos, el tema de la negociación salarial. O sea, no era que él entraba entraba él, el viceministro, el equipo técnico y demás, porque parte del aprendizaje de todo de esto es, una es la parte técnica que tal vez vos la adquieres en la universidad y con la experiencia la vas cimentando, pero también tienes una parte política que es importante aprenderla, ¿no? Y esa parte política era la que uno aprendía mucho de él. O sea, él era una persona muy solvente desde el punto de vista técnico, pero también políticamente era una persona muy hábil. Entonces, claro, uno lo veía y uno va aprendiendo, porque al final, yo me acuerdo cuando a mí me posesionaron, al día siguiente tenía un bloqueo en la Camacho. Sí, claro, yo no podía dormir, estaba preocupado, me dolía el estómago de nervios porque había gente que no. Pero claro, él cuando pasaba eso me decía, no, tranquilo, recibí, habla con la gente te va a entender, porque al final del día
la gente te entiende, o sea, no Los hay, que no hay- quieren no hay- entender, porque hay un claro, sector claro, que... mientras las son reivindicaciones legítimas y demás, Claro. la gente entiende hasta dónde puede llegar. Y ya cuando la cosa pasa a un plano político, obviamente es hablar un diálogo de sordos, Así pero es. aun cuando hay ese diálogo de sordos, es importante imponer o poner en claro cuáles son los criterios con los cuales te vas a regir. Y hasta los propios, la propia gente que tiene digamos, un interés político en estos conflictos, llega a tambalear en su propia reivindicación, porque al final en estos conflictos quien decide quién tiene razón es la gente. Cuando tú sales con la verdad, sales con una cosa técnica, la gente sabe que tiene razón. Cuando el otro sale y ven que es político, la gente se da cuenta también de eso. Y al final lo que vale es que la población es la que entienda y califique quién está haciendo mejor, ¿no? Bueno, todos esperamos que mejore el presidente, el ministro, que regrese pronto, porque a veces uno está hablando esto, No, ya, ese es él, y yo le digo, porque eso se habla general, todos estamos hablando, yo mismo estoy mencionando pero queremos que regrese el propio. Mientras tanto, la vida continúa, hay desafíos que ir adelante. Antes de terminar esta primera parte, aunque no creas, así de rápido pasa, impresionante. Coméntame 2 o 3 cosas que han marcado en tu vida este mentoreo del ministro Luis Arce en todos los campos. O sea, has mencionado ahorita el campo político, el campo económico, pero siempre hay unos tips, siempre hay unos eventos donde te marcan y te recuerdan al hombre, al líder en este caso, en la parte económica, porque los logros, los reconocimientos internacionales no han venido porque de pronto la gente se ha vuelto amorosa, el Fondo Monetario no es tan amoroso, el Banco Mundial y otras organizaciones, y han dicho, qué lindo los bolivianos. Es que ha habido resultados. ¿Puedes mencionar algo de recuerdo? Bueno, yo la verdad que la primera vez que lo vi, que cuando él me posesionó en realidad, él me llamó y me dijo, bueno, estas son las tareas, tú estás capacitado para esto y confío en ti, ¿no? Yo creo que eso ha sido lo más importante, digamos, ¿no? Después tenemos millones de anécdotas en el campo de los conflictos. Una vez me acuerdo cuando fui a una marcha que venían de los jubilados del nuevo sistema ¿qué se llama? En la carretera Oruro, que era generalmente donde marchaban, y me dice, tienes que ir a solucionar. Bueno, fui, cuando llegué al conflicto, me estaban esperando y me dice, están esperando los jubilados en el colegio, pero dicen que si no llegan a un acuerdo lo van a retener ahí. Entonces, pucha, me asusto, lo llamo al ministro y le digo, mira, ministro, te le cuento que esta es la situación. ¿Qué hago? Entra nomás, me dice. Si te agarran, te voy a rescatar. No, te voy a desvincular y ya no va a ser viceministro, ya no van a tener. No van a tener razón. La renuncia, Entonces, práctico. Claro, entonces, bueno, Y claro, o sea, funcionaba. fue una Claro, broma de él, claro. pero claro, que te dejó un poco más tranquilo para que Claro. vos puedas entrar a esa reunión y sentirte, Qué bueno, un interesante. poco más, con menos nervios y menos asustado, digamos, ¿no? O sea, él en vez de decirte, ucha, cuídate, que no sé qué, te salió con una buena salida para que vos Claro. puedas entrar más Qué tranquilo, bien, ¿no? qué Y esa importante. era un poco su línea, su forma de ser, ¿no? A veces era muy, muy juguetón cuando las cosas estaban más caldeadas, ¿no? Qué bueno, eso calmaba las aguas. Mm. Bueno, en el siguiente sector vamos a conocer números. Va a saber usted si estos cambios provocan inestabilidad como algunos quisieran o qué es lo que va a venir adelante. Hay números, hay un panorama macroeconómico, hay cosas que vamos a conocer de parte de nuestro ministro de Economía. Una pausa, atenti, porque los números no se los mueve, los números van a hablar mucho más que otras cosas. Esperemos. Estamos con Mario Guillén y hemos prometido números, hemos prometido que vamos a dar un vistazo a lo que pasa ahora en nuestra realidad económica, que siempre se ha hablado tanto. Cuando conversábamos con el ministro Luis Arce, había tantos opinólogos que yo los llamaba agoreros del mal, que siempre, principio de año, este año sí que estamos fundidos, pasado el siguiente año no estamos tan fundidos, estamos mejor. Y yo digo, ¿por qué los bolivianos a veces queremos eso? Por política, por ambiciones, por
por varias cosas que no puedo decir por televisión. Por favor, la palabra, Mario. Bueno, es importante mirar y agarrar un poco tus palabras, porque hay gente que en esta lid política le importa un poco la gente, ¿no? O sea, un poco le importa poco si la gente está bien o está mal. Lo que a ellos les importa es estar donde quieren, o sea, estar en el poder o buscar réditos políticos. Entonces, si mañana, no sé, ellos hacen que por una declaración, una cosa así, el país se caiga o haya una corrida, van a caer ellos felices. ¿Quién es el que sufre? La gente, pero ellos felices porque han agarrado un rédito político y han llegado a tal punto su falta de ética que incluso hasta la propia enfermedad del ministro la han querido capitalizar para ganar votos. Entonces realmente a mí me parece que poco ético y hasta un poco canalla, si se puede, si vale el término, ¿no? Yo lo que quisiera mostrarle a la gente es un poco cómo nos ha ido todos estos años. Y aquí me traigo un cuadrito, no sé si lo podemos mostrar. Este es Bolivia en 4 años, como dice el cacho, donde se ha visto y se ha notado. El 2009 ha sido el año de la crisis financiera, de la crisis en el mundo. Yeah. Todos los países... Producto del 2008, que ya entramos claro, en problemas, ¿te ¿no? acuerdas con el tema de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y demás, esa crisis financiera? Entonces, todos los países han decrecido. ¿Por qué? Porque realmente ha afectado. Que era lo que pasaba, que estos países vivían nomás del mercado externo y que, claro, se caía el mercado externo, se caía el país. En cambio, nosotros no, porque nosotros habíamos apostado a un modelo diferente, que es la demanda interna. En 2009 fuimos los primeros en crecimiento, en crisis económica. ¿Hablamos de América Latina o hablamos de América Latina, de la región, ¿no? Estamos a Brasil, Uruguay, Colombia, de toda América Latina, ¿no? El 2014, nuevamente, somos los primeros en crecimiento con 5.5, el 2015 4.9 y el 2016 4.3. Estamos hablando de diferentes momentos y diferentes épocas, porque generalmente la oposición, ¿qué te dice? Dice, no, ustedes la bonanza económica, qué buen precio del petróleo, que no sé qué, no sé cuál. 2009, mal año. 2014 ya con caída de precios, 2015 caída de precios, 2016 caída de precios. Y este año, el 2017, no lo decimos nosotros, porque nosotros tenemos nuestras proyecciones de crecimiento, lo dice la CEPAL, 4 de crecimiento, primera economía en la región en crecimiento, ¿no? Entonces, estamos realmente en un crecimiento sostenido. Hoy día justamente está el fondo aquí en una visita y hablábamos con ellos y me decían, nos preocupa la sostenibilidad de su crecimiento. Entonces yo les respondía, yo no sé qué les preocupa si son 11 años que tenemos un crecimiento sostenido. Si nos comparamos con otros países, digamos que unos crecían, bajaban, pero no hay ni un país en América Latina que haya tenido un crecimiento sostenido en el tiempo, ¿no? Entonces, eso es tu respuesta? Claro, te dicen, no, pues los del fondo nunca son nuestros, nosotros le decimos son nuestra suegra, pero claro, los del fondo se callan y escuchan, ¿no? Entonces hay que decirles, ¿no? Y bueno, ellos saben también que esto es un fruto de un modelo, no es una cosa improvisada, no es, digamos, le ha subido el precio, le ha ido bien, mañana se cae el precio, le va mal. No es así. O sea, como el modelo apuesta por una demanda interna, tiene una apuesta muy fuerte sobre la producción, sobre la economía comunitaria, sobre la economía micro, sobre la pequeña economía, entonces como que se va solventando. Si a eso vos le sumas los bonos sociales y demás, entonces le estás dando a la gente mayor capacidad de consumo, le estás dando mayor capacidad de generar bienestar para ellos, y obviamente quienes son los que producen le otorgan esa materia prima para que ellos vivan mejor. Y eso es importante, lo que nos ha dado este crecimiento. Por eso es que nosotros siempre sacamos este cuadrito de si somos los primeros, para que miren comparados con otros. Aquí hay países petroleros, digamos, en 2009, hay muchos países que también viven del petróleo, que no han tenido los crecimientos nuestros, aun cuando el precio del barril estaba en $150 el barril, ¿no? Y eso es importante. Y otra cosa que también es importante, justamente, digamos, en esta lógica, es ver este cuadrito. Este cuadrito, ¿qué nos da? Esta línea azul es lo que contribuye al crecimiento de la demanda interna. Ajá. Y este otro es lo que es la demanda externa. Y el crecimiento del PIB es este, ¿no? Digamos, por ejemplo, el 2009
Del 3,7 ha habido una partecita, pero miren, en el 2011 hemos tenido una demanda externa negativa, 3,8, sin embargo hemos tenido un crecimiento del 5%. ¿Por qué? Porque la demanda interna ha crecido en 9%. Entonces, ¿cuál es nuestra apuesta en realidad? Es a esta demanda interna, ¿no? Por eso es que cuando hay una crisis financiera en el mundo, cuando pasa algo, digamos, en Estados Unidos, que todos los países, nosotros... Todas las bolsas claro, nosotros nos mantenemos ahí con nuestro crecimiento sostenido, con nuestra demanda interna y demás, porque no tenemos esa mentalidad de que el ingreso tiene que venir de la exportación, sino el ingreso tiene que venir de lo que nosotros producimos para los bolivianos, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros hablábamos alguna vez, y el ministro era muy enfático en eso, que una de las crisis que vivía que venía en el mundo era la crisis alimentaria. Y claro, nosotros teníamos que prepararnos para esa crisis alimentaria. ¿Cómo te preparas para eso? Es nomás buscando que la gente que produzca más y mejor. Entonces se ha apostado mucho a ponerle plata, el presidente ha apostado mucho a estos programas de riego. ¿Para qué? Para que la gente produzca más y mejor. Entonces hoy, digamos, no somos el 100% soberanos alimentariamente, pero tenemos una gran parte de los alimentos que los producimos aquí. Hay algunas materias primas o algunos alimentos básicos, como digamos el maíz, que todavía seguimos importando, pero cada vez es menor, digamos. Entonces hay que ir apostando, digamos, por estos sectores para que realmente en algún momento seamos soberanos alimentariamente y cualquier crisis en el mundo nosotros podamos sostenernos nosotros. Y una cosa también que ha sido muy importante en estas políticas de gobierno ha sido que cuando los precios son altos, digamos, en estas crisis alimentarias, los alimentos suben de precio en los países vecinos. ¿Qué hacían pues nuestros productores, principalmente los grandes? Decían, digamos, no sé, si vos podías vender afuera más caro que adentro, llevabas toda tu producción afuera y ganabas plata y te desabastecías aquí, y quien sufría era la población. A partir de este modelo nosotros habíamos dicho, ok, ¿quieren exportar? Totalmente de acuerdo, pero primero abastecer al mercado nacional, y eso ha pasado con el azúcar. Hay varios productos que les decimos, mientras no abastezcas el mercado nacional, no exportas, ¿no? Entonces, eso nos ha dado, aunque no le guste a la oposición con esto, porque generalmente la oposición, ¿a quién está queriendo favorecer? Es justamente a estos empresarios grandes que no les importa si la gente está bien o está mal, sino les importa ganar plata. Entonces, este tipo de cosas ha logrado que nosotros tengamos un crecimiento, tengamos gente que produzca, y por lo tanto tenemos estos crecimientos, ¿no? Son importantes los números, decía. Este tema de los bonos ha ayudado muchísimo. Mucha gente todavía no valora y piensa que una nación puede transformarse económicamente de un día para otro, y que cuando sucede eso, al otro año tampoco ya no va a estar bien. Pero como bien lo está explicando, y quiero reiterar eso, es algo sostenido, que no tiene que ver con tantas influencias externas graves que han habido económicamente hablando. Solo ver el entorno, la Chile que decían que está a nivel de Europa no funciona, y no porque es Chile. Brasil hemos visto que cayó increíblemente, y eso debería haber afectado. ¿Cómo nos afecta eso a nosotros, el entorno? ¿A ustedes han medido eso o tenemos precauciones? Claro, o sea, una cosa que no tenemos que dejar de lado es que no somos una isla en el mundo, o sea, no es que no tenemos vecinos, Claro. O sea, todo lo que pase afuera también afecta. O sea, lo importante es que estés preparado para que lo que pasa en el entorno te afecte lo menos posible. O sea, tienes que buscar algunas medidas que te permitan en momentos críticos también lograr enfrentar estas crisis. Por ejemplo, el tema y eso es bien importante, por ejemplo, hablar del tema del tipo de cambio. Generalmente la teoría o la teoría neoliberal decía, ¿qué pasa con el tipo de cambio? Cuando vos quieres exportar más, cuando quieres tener más y más ingresos, ¿qué hacías? Devaluabas, y digamos, un producto que costaba $1, devaluabas y ya no costaba $1, valía 80 centavos. Entonces, para exportar ya lo vendías en 80 centavos, no en $1, era más barato. Entonces, ¿qué decía su teoría? Es que como eres más barato, te van a comprar más, y por lo tanto vas a poder reactivar. Entonces, este tipo de cambio se convertía nomás en un elemento de oferta, de precio en realidad, para poder generar más ingresos.
cuando pasa todo este tema de la crisis internacional y demás, siguiendo esa receta, los chilenos, los brasileños, pues empiezan a devaluar. Claro, la gente nos decía, hay que devaluar. Claro, había una presión inclusive. Principalmente los empresarios, porque ellos decían, no, nuestro producto está muy caro respecto a ellos. Claro, ellos han devaluado y al final no ha habido ese mejoramiento de sus ingresos, no han vendido más. ¿Por qué? Porque era una crisis donde era una crisis que no te permitía la demanda, por más que te venda más barato, si no tienes plata en el bolsillo no vas a comprar más. Y eso es lo que ha pasado. Nosotros nos hemos mantenido con el tipo de cambio y al final del día hemos llegado al mismo lugar que han llegado ellos. ¿Pero qué ha pasado con ellos? Ellos han devaluado, han apreciado, han devaluado, han apreciado, han devaluado, han apreciado, y lo que han hecho es generarle nomás una inestabilidad a la gente, pero también un problema del bolsillo en la gente, porque devalúas, pues de pronto tu plata es menos en dólares, te empieza a generar, de pronto te aprecian, vos dices, ay, ¿qué ha pasado? Cuando de pronto devalúan, pucha, empieza a comprar dólares, y le generas un clima de inestabilidad a la gente y le generas nomás incluso unas subidas en los precios, porque los precios cuando vos devalúas suben en dólares, pero nunca más vuelven a su precio anterior. Ajá, entonces hemos tenido, yo creo, la virtud de no habernos desesperado como se han desesperado los... Aún bajo presión, de todo tipo. Aún bajo presión. Y vamos a seguir en esa línea, mientras sea necesario, ¿no? O sea, yo creo que lo importante aquí es la prudencia para vos ver qué va pasando en el entorno, pero todas nuestras políticas también deben ajustarse en función de lo que pasa en el mundo. Nuevamente te digo, no somos un país aislado. Por supuesto, ¿no? Pero hay que estar preparado por eso. Esto ha llamado la atención, recuerdo cuando nos encontramos en el aeropuerto, decía, estoy a dar una charla en tal universidad, voy a ir al Fondo Monetario no para escuchar recetas, voy a ir a dar recetas. Esas cosas que realmente no se valoran. Yo no sé por qué hay una mentalidad todavía, lastimosamente, en ese sentido. ¿Tienes algo más que agregar sobre esto que queremos escuchar? Porque la población sepa que estos cambios no han sido... Sí, yo quiero hacerte un comentario sobre lo que tú decías. Generalmente el Fondo Monetario Internacional es un fondo pues que está manejado por los grandes países capitalistas, y una cosa que era bien interesante era que cuando venían los del fondo y decían, no, estas son las recetas, porque antes Bolivia agarraba y te decían, esto hay que hacer, esto hay que hacer, esto hay que hacer, esto hay que hacer, y bueno, vos agarrabas y tenías les damos platita para el aguinaldo. Claro. ¿Verdad? Así era. Y tenía que hacer. Les prestamos, sí. Entonces, cuando venían los del fondo, me acuerdo, el ministro agarraba y decía, ¿cuál es su recomendación esta? Bueno, voy a hacer lo contrario porque ustedes siempre se equivocan. O sea. ¿Y qué decían ellos? Claro, los tratados de suegra, todo, entonces eran... alguna vez le decían, pues, ministro, usted viene aquí, no usted quiere adoctrinar, ¿no? Porque claro, las políticas eran diferentes a ellos, pero cuando ellos te venían con ciertos principios y vos les mostrabas principios diferentes y el éxito que tenías en la aplicación de esos principios, entonces como que les cambias la lógica a alguien que dice, no, esta es la receta, han aplicado diferente y han crecido más de los países que han aplicado mi receta. Entonces ellos mismos se daban cuenta los frutos hablan más de las palabras, ¿verdad? Por eso es que cuando el ministro iba afuera, yo alguna vez tuve la oportunidad de acompañarlo al Fondo Monetario. ¿Dónde fuiste al Fondo Monetario? ¿Fuiste a Chicago con él? No. Fui a Washington a la reunión del Fondo Monetario y claro, todos esperaban a ver qué decía él, porque hay una reunión que se hace en la mañana, un desayuno con todos los países de Latinoamérica, y claro, todos preguntaban qué hacía él, ¿no? Porque, digamos, hablaba el chileno y decía, no, hay que hacer esto, el tipo de cambio, todas las recetas del Fondo Monetario. Había unos que decían, a ver, díganos, fondo, ¿qué tenemos que hacer? En cambio, el ministro agarraba y decía, no, esta es la receta, nosotros vamos a hacer esto, somos soberanos, y les guste o no les guste, y estos son mis resultados. Entonces, no te podían un poco... no te podían decir nada, teoría, claro. Ya era algo mostrar en la práctica. Y como te decía, quiero mostrarte también este cuadrito. Ajá. Este es nuestro Producto Interno Bruto. El 2006, el 2005, cuando hay el cambio de gobierno, nosotros teníamos un Producto Interno de 9.574 millones de dólares. Hoy, digamos, 11 años después, hemos triplicado el producto. Si vemos 11 años después, ellos ni siquiera han aumentado 3.000 en un periodo. En cambio, nosotros hemos triplicado. Tenemos un Producto Interno de 34.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, ¿qué nos está dando esto? Nos está dando la idea clara que hemos apostado por la producción, ¿no? Entonces, estamos generando más dinamismo económico, estamos generando más actividad económica,
Y eso se muestra nomás en estos números. Yo creo que la gente se da cuenta cuánto hemos crecido, ¿no? La Bolivia de hoy a la Bolivia de hace 11 años es totalmente diferente desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista incluso del acceso al crédito, desde el punto de vista de bienestar. Mucha gente ha salido de la extrema pobreza, hay mucha gente que ha pasado de la pobreza a la clase media, y eso nos da la certidumbre que lo que estamos haciendo es correcto, no solamente desde el punto de vista macroeconómico, sino desde el punto de vista de bienestar de la gente, ¿no? Ajá. Claro, ¿algo más? Porque ya me están empezando a sacar tarjetas amarillas. Tengo todavía unos minutitos, pero queremos aprovecharlos, porque la información es importante. Cuando se desconoce algo, se opina lo que sea, se especula, pero cuando hay números... Claro, una cosa que me gustaría mostrarte es el tema de nuestras reservas, porque hay cosas que son bien importantes mirarlas, porque la gente habla y habla y habla. Nosotros, este es un cuadrito, este es Bolivia antes del presidente Evo, 1.714 millones de dólares de reservas internacionales. ¿De qué sirven las reservas internacionales? Para que, digamos, en caso de que vos tengas que importar, los dolarcitos los tiene el Banco Central, te da los dolarcitos. En caso de que, por ejemplo, la gente que ha ahorrado en dólares en la banca quiere sacar sus dólares, bueno, aquí están los dolarcitos, los tiene el Banco Central. Entonces, siempre hay que mirar este nivel de reservas. Nosotros hemos llegado a un máximo en el 2013 de 15.000 millones de reservas internacionales y hoy día estamos en 10.000. Claro, dice, están cayendo las reservas, la gente quiere ser alarmista, pero cuando vos ves estos 10.000 millones versus, por ejemplo, 1.500 millones de dólares que hay de ahorros en dólares en la banca, estás hablando que tus reservas cubren 6 veces Que de eso se trata, básicamente, claro. ¿no? O que dices, ¿cuánto estás hablando que esto sirve, por ejemplo, para pagar 6 veces las importaciones de Bolivia, de 6 meses de importaciones en Bolivia? Como si nunca recibirías más un dólar, digamos, claro. En el peor de los casos, que solamente puedes usar reservas, estás hablando que 6 meses puedes vivir tranquilo. 6 años. 6 meses, sí, 6 meses tranquilo, ¿no? Entonces, este tipo de indicadores te da la posibilidad de que estamos bien, no tenemos, y tenemos colchones además por abajo, porque estos 10.000 millones de dólares son nomás un colchón. Y otra cosa que es importante mostrarles, es la inversión pública. Una de las apuestas que hemos hecho nosotros es la inversión pública. Antes del presidente Evo, 600 millones de dólares de inversión. Este año estamos proyectando casi 6.200 millones de dólares de inversión pública. Pero claro, cuando te dicen 500 millones, 6.000 millones y demás, no, son números que son números, pues son números absolutos de 500 millones. No sé si son pocos o son hartos, si es mucho o es poco. Lo importante siempre hay que mirarlo en comparación a algún indicador. Y lo que quiero mostrarte aquí es la inversión pública respecto a tu PIB. Ajá. Ahorita nuestra inversión pública es del 15% del PIB. Sí. Si nos comparamos con los otros países, somos el país que más está invirtiendo respecto a su Producto Interno Bruto, ¿vale? Es decir, de los 33.000 que nosotros estamos produciendo, el 15% lo estamos invirtiendo en caminos, hospitales, escuelas, en todo lo que es inversión para el mejoramiento de la calidad de vida de la gente, ¿no? Qué importante. Tenemos unos minutos más que quisiera te puedas dirigir a la población. Los números han hablado, espero que tomemos nota, porque el hablar y especular y manipular a veces números es más peligroso porque quiere desinformar a la población. En general hablo, porque la gente ahora, y lo has mencionado al principio, sabe reconocer. Ya no es la que le puedes contar algo y se queda ahí. Sabe reconocer a los que quieren aprovecharse, a los especuladores, y así sucesivamente una larga lista de horas que no quiero terminar de decir. Tienes unos minutos, está la cámara ahí, que te quiere escuchar a nuestro ministro de Economía y saber qué pasa. Claro, yo me gustaría decirle a la población, como el día que me han posesionado, yo soy parte de un equipo de profesionales que hemos ido trabajando muchos años en lo que es el sector económico y de lo que es la economía. Claro, al mando de un líder como el ministro Arce, hemos estado trabajando con él y somos parte de un equipo bastante sólido, porque realmente ese equipo es el que te da los inputs o los insumos técnicos para la toma de decisiones. Entonces, en ese ámbito, yo creo que la gente tiene que quedarse tranquila. ¿Por qué? Porque
En el momento que ha pasado una cosa tan imprevista como la enfermedad del ministro, se ha buscado qué hacer. ¿Por qué? Porque no podíamos quedarnos sin ministro de Economía y por lo tanto lo que ha decidido el presidente Evo con el ministro Luis Arce ha sido que una persona de la casa sea la que tome las riendas del ministerio. ¿Por qué? Porque tenía la visión y tenía los lineamientos y los objetivos claros a dónde queremos llegar y de lo que estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que la gente tiene que quedarse tranquila, que la política económica va a seguir aplicándose como se ha aplicado hasta ahora y con los mismos objetivos. Nosotros tenemos los objetivos claros, tenemos una solvencia técnica en todo este equipo que el ministro lo ha podido construir en estos 11 años y por lo tanto creo que lo que resta del año hasta que el ministro se reincorpore no va a haber problema, vamos a seguir en esa línea. Y claro, la gente no tiene que creerse en aquellas personas que quieren hacer leña del árbol caído y quieran generar algún rumor de creerse que no, que esto va a pasar, que no va a pasar, que miren quién es o no es. Aquí las cosas son claras, estamos hablando de un modelo que se ha venido aplicando desde 2006, que no depende de solamente una persona, sino es un modelo económico que se ha implantado en Bolivia, es un modelo, es una visión de país, es una visión de gobierno que se ha implantado, y esta visión no depende ni de Luis Arce ni de Mario Guillén, sino es una visión de gobierno, de plan de gobierno, y eso es lo que va a seguir, se va a seguir aplicando en el país, ¿no? Mil gracias, nuestro ministro Mario Alberto Guillén, gracias por compartir, por abrirnos, y creo que es bien importante tener minutos disponibles como para hablar. A veces hay que sintetizar en 2 minutos o 3 o 5 a gusto y sabor de alguien, pero creo que hemos aprovechado todos, hemos aprendido, nos trae tranquilidad, nos refuerza, y son números, o sea, no son ideas, no son proyectos que pueden salir, es algo que tiene una trayectoria, y eso marca respeto, eso marca decir, realmente esto está funcionando. Te deseo lo mejor, realmente, y sabes, nosotros bendecimos, nosotros oramos, nosotros creemos, no solo porque nos manda la Biblia a hacer eso, sino porque amamos nuestro país, queremos lo mejor. Y si vemos números buenos, no quiero nunca pensar que vengan números malos, obviamente, ¿verdad? Pero bueno, hay un sector que lo quiere hacer, pero la gran mayoría creo que no. Así que lo mejor a ti, a todo el equipo, y bueno, que sigamos en contacto, que es muy importante que la población se siga informando. Gracias por todo. Yo te agradezco a ti porque pocos son los programas que te dejan que expliques de la manera que lo haces, para que la gente entienda, ¿no? Y eso es importante. A veces incluso te cortan porque saben que por ahí no les gusta lo que estás hablando, pero yo creo que por eso me gusta venir a tu programa, porque realmente dejas que nosotros podamos explicar cuáles son nuestros puntos de vista, ¿no? Te agradezco y siempre a la orden. Y gracias siempre por la disposición. Estás con 1000 cosas que hacer, pero has dado un tiempo para que la gente pueda seguirte. Gracias, mil bendiciones. Ha estado con nosotros nuestro ministro de Economía, Mario Guillén. Hasta un próximo encuentro con la verdad. Esta vez, verdad con números.